2019 todavía es una verdad, es una realidad. ¿Okay? Todos los pastores adventistas del séptimo día son misioneros. No son pastores de iglesias locales y están ocupados predicando, enseñando y organizando iglesias en todo el mundo. Eso fue en 1908 y esa debería ser todavía la realidad. Los pastores son misioneros, evangelistas, abren camino, enseñan y la iglesia se mueve como laicos. Cuando dejamos de marchar hacia adelante y comenzamos a radicarnos en nuestras iglesias y a quedarnos cerca de ellas, así como a pensar, orar y hacer por ellas el trabajo que les corresponde, entonces nuestras iglesias comenzarán a ¿qué? A debilitarse. Estamos haciendo todo por ellas. ¿A perder qué? Su vida. Y su vigor. Llegarán a paralizarse y fosilizarse. Y nuestra obra comenzará a retroceder. ¿En qué años, presidente? Marzo 1912. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento hubo un evento que se pareció mucho a ese, Sonia? Porque cuando eligieron los laicos, ustedes saben a quién fue que llamó la iglesia para que se encargara de repartir las comidas y las cosas. O algo que estaban predicando a los apóstoles. Sí. Estaban tirados a la calle. Venga y cojan. Sí, hay que atender a la gente, que la ayuda de los viejos me están quejando. A nosotros no. Elijan ustedes, nosotros vamos a seguir predicando, nosotros no podemos parar esto. Exactamente. Así que atiendan ustedes eso ustedes. Que nosotros seguimos la laicos. calle. Exactamente. Nosotros seguimos la calle. Nosotros predicamos. Pero ellos querían sentar, ellos querían que los discípulos dejaran la predicación para que pusieran a atender a la iglesia, y que hay que atender. De hecho, de casualidad nos dijeron, echen la comida en la boca y después que la gente le ponga la quija. Pero hoy día. ¿Y qué dijeron ellos? Estamos haciendo eso. No, es para nosotros, vamos para la calle. Ustedes, encárguense ustedes de eso, vamos para la calle. Exactamente. Vamos a estar tirados a la calle. Las necesidades de la iglesia debemos estar equipados, debemos estar listos para atender todas las necesidades de la iglesia. Los laicos, nosotros, listos, preparados, entrenados para atender las necesidades y listos para el momento que te llamen a hacer un ministerio que nunca has hecho. Listo, ¿ok? No fue una cosa radical de la noche a la mañana. Se fueron asignando pastores a las iglesias lentamente, especialmente iglesias grandes, numerosas, ¿ok? Mientras más pastores locales asignábamos, menos crecíamos. Las iglesias llegaron a ser más débiles espiritualmente. Estamos fosilizados y paralizados y nuestra obra está en pleno retroceso. Y esto me lleva a pensar en estos movimientos grandes que hay dentro de la iglesia adventista, donde tenemos que hacer una cosa para que los jóvenes no se vayan, tenemos que hacer otra cosa para que las damas no se vayan, tenemos que hacer otro trabajo para que pero son shows, son espectáculos dentro de la iglesia para mantener para que la gente venga, para entretenerlos. Pero no les enseñamos a trabajar y a evangelizar, a no enseñarlos cómo quedan los fósiles, ¿ok? En la misma posición en que quedaron frisados con el tiempo, ¿ves? Pierden la perspectiva del evangelio y piensan que mientras más pide el joven, más se le tiene que dar. Si el joven pide un servicio de canto con movimiento, pues vamos a movernos. Si el joven pide algo con muchos instrumentos, y no estoy en contra de los instrumentos, ¿ok? Pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Las exageraciones con las que a veces nuestros jóvenes, bien intencionados, pero mal informados, piden. Entonces la iglesia, para que no se nos vayan, vamos a darle, ¿ok? Eso es lo que ha debilitado la iglesia y ha debilitado la fe de la generación joven que se va levantando. ¿Ven? Nosotros somos los mentores de la generación joven. Somos los mentores. Si somos mentores espirituales, nuestra generación va a ser una generación espiritual, va a ver más allá y va a lanzarse a trabajar. Eduardo y después Lucas. Es que durante mucho tiempo y hasta nuestros días, las iglesias han sido usadas más para hacer show, para dar entretenimiento, con lo mismo que usted dice, ¿no? Para dar entretenimiento a los jóvenes con el fin de que no se vayan. Y se ha descuidado totalmente la adoración verdadera dentro de la iglesia. Y estamos confundidos. Hay muchas personas totalmente confundidas que no saben una cosa de la otra.
porque no hemos hecho el trabajo de aconsejar, de entrenar, de estudiar a la luz de las Escrituras, de buscar. No hemos hecho el trabajo, lo hemos descuidado. No, Sonia, continuando con lo que dice Eduardo y lo que tú dices, yo creo que una vez he escuchado, y quizás alguien también de ustedes escuchó la expresión, bueno, para que nuestros hijos o nuestros hermanos no se vayan a buscar a la calle cosas, mejor hay que esperar cosas en la calle adentro. ¿No? Entonces, estamos caminando como el cangrejo. Por eso, en vez de que no se pierdan, no vayan a la calle a buscar cosas, mejor tenemos las cosas en la calle, nos tenemos dentro de aquí, ya no del templo, sino del local. ¿No? Es que a veces tenemos la mejor intención, pero no somos espirituales. Al no ser espirituales, no nos paramos del lado de la verdad. Al tener la mejor intención de amar, nos doblegamos humanamente. ¿Y qué puede dar el ser humano? Absolutamente nada. Pero cuando te paras del lado de la verdad y eres firme, con amor, vas ayudando y aclarando y enderezando, porque Papá Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Los ministros revolotean sobre las iglesias que ya conocen la verdad, mientras miles perecen sin Cristo. Increíble. Si se dieran las instrucciones adecuadas, si se siguieran los métodos apropiados, cada miembro de iglesia haría su trabajo como miembro del cuerpo de Cristo. Este tema lo hemos tocado bastante en estos últimos años. La importancia de la unidad, la importancia de la diversidad, pero siempre parte del cuerpo y la cabeza es Cristo. Yo creo que hemos hablado bastante de esto. Ahora lo estamos entendiendo, lo estamos internalizando. Si se dieran las instrucciones adecuadas y se siguieran los métodos apropiados, cada miembro de la iglesia haría su trabajo como miembro del cuerpo de Cristo. Debería enseñárseles que a menos que puedan mantenerse firmes por sí solos, sin un ministro, necesitan convertirse y bautizarse de nuevo. En otras palabras, vuelve a repasar lo que te trajo a la iglesia. Has dejado tu primer amor, entonces vuelve y repasa. Vuelve, enamórate de Jesús. Vuelve a repasar cómo se funda la iglesia, el trabajo de los pioneros, el trabajo que hoy, en esta época moderna, tenemos que hacer. No es que vamos a estar anticuados, pero la verdad es poderosa, es moderna, es como una navaja, es como una espada de doble filo, como hablábamos en la lección antipasada, penetra y te corta de lado a lado, porque para eso está la palabra, para enseñarte, para redarguirte, para llevarte a pensar y a transformarte. Todos somos responsables de la situación. El laicado ha perdido los pastores que revoloteen sobre ellos. El pastorado ha disfrutado de la acogedora relación. Así que por ende tenemos la condición actual de la iglesia. ¿Okay? Este es un problema espiritual. Meditemos en eso. Es un problema espiritual. El camino de regreso no será fácil, pero podemos hacerlo. Podemos comenzar hoy. Podemos comenzar hoy. ¿Ok? Y Elena G. de White añade en el último párrafo de la página 49, lo voy a leer, ha indicado claramente a la iglesia un nuevo comienzo basado en una renovada relación entre el laico y el pastoral. Una nueva relación entre el laico y el pastor. De la línea de batalla de Cristo, la iglesia no tiene sino que es ministerio. La iglesia es un pequeño seminario, una pequeña escuela, ¿okay? Donde el pastor es el decano. Bien. El remedio de una iglesia enferma es Ponerla a trabajar. ponerla a trabajar. Ese es el remedio para una iglesia enferma. Ponerla a trabajar. El secreto de la revolución de la iglesia primitiva no fueron sus evangelistas, fueron Los laicos. los laicos que anónimos. Los que la Biblia no menciona, pero trabajaron. ¿Ok? Laicos y pastores son ministros de tiempo Completo. completo. El laico trabaja completo. La iglesia, las iglesias deberíamos decir, podemos mirarnos Nosotros solas. El
Predicar. plantar iglesias. Comencemos ahora. Daniel, el 4. Vamos ahora al capítulo 4. El capítulo 4 tiene como título la función bíblica del pastor. So, vamos a ir un poquito a los dones del Espíritu. Vamos a ir a estudiar un poquito Efesios 4. Vamos a ver la función del pastor a la luz de las Escrituras para tener una comprensión mejor de lo que el pastor debe hacer en las iglesias. ¿Ok? Vamos a ver algunas historias un poquito jocosas, un poquito que nos van a hacer pensar. ¿Ok? La función bíblica del pastor. Vamos a ver. La historia del pastor Juan. ¿Quién la leyó? El pastor Juan llega a un distrito. ¿Ok? Y llega el tiempo de la recolección. ¿Y con qué sorpresa se encuentra? Ninguno. ¿Con qué sorpresa se encuentra? No salió. ¿No hay? El primer pastor lo hacía todo. El primer pastor tuvo una idea original, se fue a cantar villancicos y recogió $800 y la iglesia estaba feliz. Porque ese pastor solito con su familia recogió $800 para la iglesia. Pero el pastor Juan no tenía la misma visión. El pastor Juan citó, llegó a la iglesia. ¿Y quién llegó para ayudarlo? Uno solo no llegó. Éxito. ¿Y él se fue para dónde? Con su familia. Y lo hizo así todas las noches. Y una hermana, de estas hermanas bien intencionadas, pero que con poco toque, le preguntó al pastor qué había hecho. Y como que lo regañó. Sí, lo regañó. Porque ahora la iglesia no iba ¿a qué? A recibir premios. Vámonos con el hilo de pensamiento del capítulo 3. La iglesia que espera recibir sin hacer nada. Esta hermana pensaba que ¿Qué pasó? ¿No me tenía que hacer den, todo? que me den, pero yo no salgo. Hermana, eso se ve en nuestros días porque yo he oído comentarios de los hermanos que menos trabajan son los que exigen más. Porque tenemos que dar trabajo. Tenemos que ponernos a trabajar para que se nos quiten todas esas malas mañas, definitivamente. Así que aprendió la iglesia su lección. Salieron a recolectar el próximo año. Sí. Ganaron, lograron sus metas. Fueron victoriosos. Se pusieron a trabajar. Y juntos lograron la meta. ¿Ok? La iglesia aprendió la lección. Llegaron a ser campeones. La actitud de aquí de iglesia se repite en muchas iglesias adventistas. ¿Ok? Muchas iglesias adventistas. Vuelvo a recalcarles, hermanos, que estamos estudiando estas verdades. Y muchas de estas cosas son existentes, existen, pero no, los cambios vienen con mucha oración y mucha espiritualidad. Debo siempre mencionar eso. Y vamos a ir al éxito en la medida de que estemos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos transforme. ¿Ok? Porque si somos tercos en no cambiar, y al ser humano le cuesta cambiar, el Espíritu Santo te va a impresionar. Y si cierras la puerta, entonces el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer? No te va a obligar, no te fuerza. Pero los siervos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo y se lanzan a trabajar. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Vamos a ver. Si no da todos los estudios bíblicos, no se encarga de la visitación, ¿quiere decir que ya no hay trabajo para él? ¿No? Porque va a estar libre para hacer lo que Dios quiera que él haga. Recuerda que Dios tiene un trabajo hermoso para cada pastor. Amén. Y para cada uno de nosotros. Y para cada uno de nosotros. ¿Ok? Pero no tiene que hacer todo. Nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es que el pastor haga ¿qué? Plante iglesias a los campos, lleve, evangelice. Y nosotros iremos a la iglesia y nos movamos a la iglesia y vayamos al mundo y traigamos del mundo. ¿Ves? A una iglesia que esté organizada, que esté formada, una iglesia que es militante, una iglesia que ama. ¿Ok? En una ocasión estaba dando los estudios bíblicos y en mi privacidad con Dios decía: Señor, a la iglesia a la que estoy yendo ahora hay tanta disensión, hay tanto problema ahora que me da temor traer a alguien a la iglesia. Y yo en mi intimidad hablaba con Dios estas cosas. Yo me imagino a Dios mirándome como que me dice: ¿quién eres tú? Porque yo todo lo puedo, para mí no hay nada
sí, ¿verdad? Pero era mi preocupación llevar a alguien que no conociera de nosotros y entrara a una iglesia totalmente desorientada. Totalmente desorientada. Y entonces, no sé si alguna vez te ha pasado así, pero es el deseo nuestro que cuando alguien llegue a la iglesia, vea que hay tantos ministerios, que nuestro mayor deber y nuestro mayor deseo es que otros conozcan a Jesús. ¿Ve? Y que entiendan cuánto los ama Jesús. Y que han encontrado un grupo de hermanos que adoran a Dios, pero que no están ahí sentados, escondidos, sino que militan y trabajan y continuarán trabajando. Efesios 4. Las responsabilidades del pastor. Vamos un poquito a la Biblia. Ok, vamos a ir a Efesios 4, vamos a leer. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para desempeñar su ¿qué? Ministerio, ¿para qué? Del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. ¿Habrá algo que te llama la atención de este texto en este momento? Porque hay unas palabritas ahí que me llaman la atención. Sí, porque nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Muy bien. Eso te llama la atención la expresión del cuerpo de Cristo. ¿Hay alguna otra expresión, palabra, algún adjetivo que te llama la atención? Unidad de la fe. ¿Ok? A mí me llama la atención esto, llegar a la madurez. Ser maduros en el conocimiento de la palabra, maduros en mi relación con Dios. ¿Ve? Para alcanzar plenitud, ¿en quién? En el conocimiento de Cristo. Entendiendo qué es lo que mi Padre espera de mí. ¿Ve? Porque el cristianismo no es que me ponen gringolas y yo voy ciega, así siguiendo, o con un paño en los ojos y yo sigo, no. El cristianismo es conocer a Cristo y lo que Él desea de mí. ¿Ve? Así que el Espíritu Santo es Él que da los dones. Es Él el que escoge. Es Él el que da los dones. La función del pastor es perfeccionar a los santos para su ministerio. ¿Ok? Y vamos a leer el mismo versículo en algunas versiones para que podamos entender en la traducción el juego de palabras para poder entender mejor la definición del mismo. Vamos a ver, Iber, léeme la primera. Para el resto. Para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio. Muy bien, el recto ordenamiento de qué? De los santos. Vamos a ver cuándo, de la segunda. Eso es de la Biblia de Jerusalén. Sí. Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Vamos comprendiendo bien por qué se dan los dones. Muy bien. Un trabajo de servicio. Amanda. A fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio. Nueva Reina Valera 2000. Muy bien. Y la premia Dios habla hoy. Vamos a ver. Hermano Camacho. Con el fin de perfeccionar a los consagrados para la tarea del servicio. Nueva Biblia Española. Muy bien, Lucas. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Estamos viendo la función del Espíritu Santo al dar dones a la iglesia. El fin es servir, querido. El fin es servicio. Que la iglesia esté organizada, que sea coherente, que se presenten unos ministerios diseñados, bien definidos, completos, perfectos. Y voy a usar la palabra perfecto con toda la intención, porque nos habla de perfección. ¿Okay? Y la perfección, querido, se consigue de una sola manera. Es haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios define la perfección muy diferente a como nosotros los seres humanos definen la perfección. La perfección se logra caminando con Dios. Es la perfección espiritual. Es cuando Dios usa a cualquier ser humano, y podemos usar cualquier ejemplo bíblico, y ese individuo se somete a la voluntad de Dios y hace conforme a como Dios dirige.
a como Dios pide. Entonces ahí viene la perfección de la predicación del Evangelio y ese individuo se sometió a la voluntad de Dios. ¿Ven? No es que yo tengo que hacer absolutamente nada para lograr la perfección, eso es imposible para mí, porque yo no puedo cambiar absolutamente nada de mi carácter y de mi forma de ser. Aquí el que entra, transforma y obra la obra milagrosa es el Espíritu Santo, y entonces me lleva a mí a la perfección de lo que Él quiere que yo logre. ¿No es esto maravilloso? Esto es algo espiritual maravilloso y profundo. Amanda. El Señor nos hable de su palabra. Gloria a Dios, claro que sí. Sumamente importante. La labor del pastor es preparar al pueblo de Dios para realizar la obra del ministerio. No es ser el campeón de almas. No es realizar la obra del ministerio. Al pastor se le paga para administrar a los miembros. Si no está haciendo eso, entonces, bíblicamente hablando, no está realizando su trabajo. Es importante que el pastor adiestre y ayude a la congregación a entender cuál es el don espiritual que tiene, con mucha oración, con mucho estudio de la palabra, y que ese miembro se sienta feliz de trabajar en un ministerio con el que se identifica, y el Señor lo prospera y ese miembro va creciendo, va madurando, va entendiendo su labor dentro del cuerpo de Cristo, no se siente aislado, no se siente abandonado, no se siente que no lo toman en cuenta, porque él entiende cuál es su ministerio y lo trabaja conforme a como Dios le indica. Eso es una iglesia madura, eso es una iglesia que ha sido cuidada, es una iglesia que ha sido entrenada. El pastor como entrenador. Muy bien, testimonio para la iglesia, como 7, página 22. ¿Qué nos dice? Dedique el ministro. Hermano Sergio, por favor. Dedique el ministro más de su tiempo a educar que a predicar. Ajá. Enseñe a la gente a dar a otros el conocimiento que recibieron. Amén. Testimonios Amén. Muy bien. Dedique el ministro más tiempo a educar que a predicar. Bien. Yo me maravillo de la simpleza de los sermones de algunos individuos que tienen el don de elaborar de una manera simple, profunda, al punto, un tema. ¿Ok? Y entonces yo lo escucho, lo digiero, lo estudio, lo repaso y ahora yo me voy y presento el mismo tema. Quizás en una conversación más casual, pero ya tengo. Me enseñaron en la iglesia, me enseñaron algo básico. Hoy, por ejemplo, capítulo 3 de Génesis, ¡pum, pum, pum, pum! Ya, lo hice en mis notas, escribí, aprendí. Porque la iglesia también es una escuela, aprendí, lo tengo, tomo nota. Cuando me toque presentar y hablo mi Biblia, ¿dónde están mis notitas? Están allí en la Biblia. Y yo vengo ahora y expongo el mismo tema, conforme a la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Ve? Conforme a la necesidad de la persona que me está escuchando. Adiestrar no es lo mismo que Predicar. predicar. No es el propósito del Señor que se deja a los ministros hacer la mayor parte de la obra de sembrar la semilla de la verdad. La obra de sembrar es nuestra, es del laico, es del miembro de la iglesia. Es del miembro de la iglesia, no es del pastor. Al pastor siembra porque al pastor le gusta, porque es laico, porque entiende que eso es parte de su llamado. ¿Ve? Pero esa es nuestra responsabilidad como laicos de iglesia, el sembrar la semilla. Y la historia del hombre que estaba en un campo y llamaron a 3 más y él se puso a hacer el trabajo solo. ¿Recuerdan esa historia? Le reclamó el reino de la obra. ¿Ok? Ok. No, esta es otra. Esa tiene que ver. Es que los que estaban supuestos a trabajar estaban holgazaneando. Y Estaban holgazaneando. Y él estaba haciendo. Él tenía que supervisarlos a ellos, tenía que enseñarles a ellos. Y él se puso a hacer el trabajo como de ellos. solo. ¿Y qué hacían los otros 3? De brazos cruzados. Y cuando vino el jefe del primero, ¿qué le dijo? Lo votó. Lo votó. Lo echó porque no entrenó a nadie. Hubo pérdidas. Ese no es el plan de Dios. Eso es lo que decía el hermano Junior.
que a veces echan la carga encima y no se adiestran. Exactamente. Se cansan. ¿Okay? Así que aquellos que están solo observando, ya aprendimos del capítulo 3, que se convierten en personas débiles espiritualmente. Nos convertimos en fósiles, nos frizamos dentro de la iglesia con el tiempo, no hacemos nada, no componemos nada, damos nuestras opiniones, criticamos, pero no estamos haciendo nada. ¿Ok? Lidia, perdón. Y a Lidia, no, pero Sonia. Yo también digo, por eso mismo, cuando nosotros, digamos, estamos haciendo la obra misionera, ¿verdad? Eso también es echarnos todo encima. Y cuando ganamos un alma, estamos tras de esa alma. Y no, nosotros también debemos designar, ¿verdad? Hay familia en tu casa, hay ya tú tienes que también administrar a esa persona que también siga dando el mensaje. Sí, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces uno no puede quedarse de toda la vida. Es una constante capacitación, no terminamos nunca. Son ciclos constantes, 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 constantes. ¿Okay? Algunas personas les toman un poquito más de tiempo entrenarse. ¿Okay? Otras personas se entrenan rapidito y ya están listos para trabajar, que a veces hay que aguantarlos un poquito. Y cometen sus errores, pero nosotros los amamos y los levantamos y los aconsejamos y caminamos con ellos. Es un constante aprender dentro de la iglesia. Cuando trabaje donde ya hay algunos creyentes, el predicador debe primero no tanto tratar de convertir a los no creyentes, como preparar a los miembros de la iglesia para que presten una cooperación aceptable. Mira qué enfoque hermoso. Preparar a los miembros de la iglesia, porque un miembro preparado es tu mano derecha y te ayuda en todo lo que tú necesitas. Y como ya lo ministraste, fuiste su mentor, lo adoptaste, lo aconsejaste, lo vas soltando para que hagas tu trabajo también y se desarrolle dentro de la iglesia. ¿Ok? Cualquier pastor que emplee la mayor parte de su tiempo en la tarea de ministrar a los miembros creará una iglesia débil. ¿Ok? Por otro lado, un pastor que dedique la mayor parte de su tiempo a capacitar a sus miembros creará una iglesia mucho más fuerte espiritualmente. Así que la clave aquí está en capacitar. Capacitar. Y por eso estamos aquí. Porque hemos querido estudiar este libro, hemos querido entender el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros individualmente, para entonces lanzarnos a hacer unos proyectos con la dirección del Espíritu Santo y lograr unas metas, pero moviéndonos coherentemente, engranando unos con otros, trabajando unidos, entendiendo que somos todos parte de un cuerpo y que todos le vamos a tener que dar cuenta a Dios en algún momento, ¿verdad? De lo que hemos hecho o dejado de hacer. 2 fórmulas infalibles para los pastores. A mayor ministerio, miembros indelebles. Mientras el pastor hace más, los miembros se quedan así, y nos frizamos. A mayor capacitación, miembros como fuertes. Muy bien. Dios no encomendó a sus ministros la obra de poner en orden las iglesias. Parecería que apenas es hecha esta obra es necesario hacerla de nuevo. Los miembros de la iglesia a favor de los cuales se trabaja con tanta atención llegan a ser débiles en lo religioso. Si las 9/10 del esfuerzo hecho a favor de quienes conocen la verdad se hubiera dedicado a los que nunca oyeron la verdad, ¿cuánto mayor habría sido el progreso hecho? Si cada pastor en los ciclos de la iglesia, cada vez que hay un cambio de pastor, viniera con la mentalidad de que viene a enderezar la iglesia, qué pérdida de tiempo. Mejor es llegar y conocer cómo la iglesia va progresando. Continuar entrenando a la iglesia para que la iglesia entonces se dedique a ¿qué? A hacer el trabajo del laicado. ¿Okay?
De lo contrario, se pierde mucho tiempo entre una cosa y la otra. Desde una para la iglesia, todos quieren. Mientras más cuidado le brindamos a los miembros, más débiles llegan a ser espiritualmente. El mayor peligro son los Acuarios de los santos. Acuarios de los santos. Y esta semana fui al acuario con mis estudiantes. Y todos estábamos así pegados del cristal y los pececitos nada, en círculo, y nada, en círculo, y nada. Y venía el mismo pececito, nene, y venía el mismo pececito, nene, y venía la misma tortuga. Y ahora me puse a hacer una conexión. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos semejante cosa en nuestra iglesia? Que alguien nos mire y siempre vea lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que hay es estancamiento y no hay crecimiento. Yo creo que es algo que nos debemos meditar, pensar y orar. Y pedir la dirección del Espíritu Santo para no, en vez de ser un acuario de santos, lanzarnos a ser pescadores de hombres y buscar a los perdidos. Para evitar que la iglesia primitiva se convirtiera en un acuario, Dios permitió que la persecución. Ahí está. La persecución. Solo así se dedicaron a su misión y se fortalecieron espiritualmente. Solo así. Y podemos ver, porque es que el Evangelio va más allá de un solo hombre. Luego de la muerte de Esteban, el pueblo lloró y sufrió, porque qué hombre inteligente fue Esteban. Qué trabajo importante hizo como diácono. A mí, cómo retó a los sacerdotes, cómo les contó la historia completa, cómo les dijo en su cara que habían rechazado a Jesús. ¿Ven? Vio el cielo abierto, pero el Evangelio es más grande que un ser humano. Va más allá que el trabajo que podamos hacer. Entonces veo a Felipe corriendo hacia Samaria, predicando el Evangelio. Luego lo veo que el Espíritu Santo lo lleva a hablar con un etíope que venía estudiando la palabra y le explica el Evangelio. Y al final de la historia de Felipe lo veo en su casa con 4 hijas profetizas predicando el Evangelio. Todo eso a partir de la persecución. Más todos aquellos anónimos, hombres y mujeres que la Biblia no menciona, pero que salieron predicando el Evangelio, llevándolo a donde quiera que iban, dando testimonio del mensaje que habían escuchado. Verdaderamente, a veces el Señor tiene que movernos, algo dramático tiene que pasar en nuestras vidas, porque si no es así, nos quedamos en un estancamiento espiritual. Y la iglesia de la Odisea de por sí le gusta estar sentada, calmada, contenta y cómoda. El Señor nos tiene que mover para que nos lancemos a hacer la obra que quiere. Olvidando que la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo, comenzaron a pensar que no tenía ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a aquellos que no habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Y se habían hecho muchos milagros, queridos. El Pentecostés, los bautismos, el diaconado, se habían logrado muchas metas en Jerusalén. La iglesia se estaba moviendo, la predicación estaba fuerte en Jerusalén, pero corrían el peligro de sentirse como satisfechos. Y había que llevar la obra más allá de los límites de Jerusalén para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros. Dios permitió que fueran ¿qué? Perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. Fue el plan de Dios. Y a nosotros también nos vendrán pruebas que nos van a mover. Nos van a mover. O nos quedamos sentados o nos levantamos para trabajar.
el mismo Espíritu Santo nos va a impulsar a trabajar. La fuerza para resistir el mal se obtiene mediante el servicio agresivo. El trabajo. Estoy trabajando y estoy buscando, no hay tiempo para otra cosa. No hay tiempo que perder. Aquellos que serían vencedores debían ser despojados de sí mismos. Y lo único que lograrán realizar esa gran obra es llegar a estar intensamente interesados en ¿qué? Salvación. En la salvación de otros. No en escuchar y crecer yo, crecer. No. Yo escucho, yo me educo espiritualmente, yo estudio y yo me voy a ayudar. Y yo me voy a servir. Y yo me voy a reflejar a Cristo. Y yo doy palabras de ánimo. Y yo testifico donde quiera que yo estoy. Donde quiera que estoy. La única manera de salir de la tibieza laodicense es involucrándose en el ministerio evangelístico. El adiestramiento es el mejor cuidado que se le puede ofrecer al pueblo de Dios. Adiestrar e involucrar es el mejor cuidado que se puede dar. El mejor remedio para nosotros, la iglesia de la Odisea, es permitir que los pastores adiestren e involucren la iglesia en ustedes. ¿Alguna vez tú no te has pensado, ya 3 años atrás estudiamos esa lección, ese tema de la lección? ¿Por qué será que lo dieron otra vez? Y se aprende muchísimo. Cada vez. Y cuando te lo estudias, ¿ok? Dices, gloria a Dios. Pero cuando dicen, este trimestre, mira, ya se lo dieron 2 años atrás, yo sé suficiente de régimen alimenticio. Ya, yo no voy a leer eso. No te permites que educarte, papá Dios tiene un plan para ti, no creces, te estancaste, no crees en el Ministerio Pro Salud, porque te aburre el tema, no lees, lo criticas, no lo aplicas, te fosilizas, te mueres espiritualmente. Por escoger un tema. Y físicamente. Por escoger un tema, sí, por escoger un tema, porque el tema de la salud es debatible. Hay muchas personas pro o contra, por escoger un tema, pero sí todos otros temas, ¿ok? A veces los pastores hacen demasiado, tratan de abarcar toda la obra con sus frases. Esta los absorbe y los empequeñece, y sin embargo, continúan abrazándola en su totalidad. Al parecer, piensan que ellos todos han de trabajar en la causa de Dios, en tanto que los miembros de la iglesia permanecen como ociosos. Esto no es en ningún sentido orden de Dios. Para nada. Para nada. Así que tenemos que entender que Papá Dios no espera que estemos ociosos dentro de la iglesia. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando. La mayor ayuda que pueda darse a nuestro pueblo consiste en enseñarle a trabajar para Dios y a confiar en Él y no en los ministros. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No dejar que ellos hagan todo. O esperar, confiar, yo confío que Él lo va a hacer. Yo confío en que Él lo va a hacer. No, la idea es que tú también hagas lo que a ti te corresponde hacer. ¿Ok? Hay que enseñar a nuestro pueblo a trabajar. Mientras los miembros de la iglesia no hagan esfuerzo para impartir a otros la ayuda que ellos recibieron, habrá forzosamente gran debilidad espiritual. ¿Estamos entendiendo por qué es que la iglesia está débil espiritualmente? Sí, no trabajamos. Porque no trabajamos. Estamos entendiendo que históricamente estamos en el periodo de la Odisea y la semana pasada volvimos a desglosar el tema, ¿ok? Que está en la Biblia porque nos compete a nosotros entender en el momento de la historia que para estudiar y hacer visitas religiosas y evitaría también muchas causas de irritación. Este caso se puede aplicar a algunos casos y no a otros, pero muchos pastores fracasan al no saber o no tratar de conseguir que todos los miembros de la iglesia se empeñen activamente en los diversos departamentos de la obra de la iglesia. Si los pastores dedicasen más atención a conseguir que su iglesia se ocupe activamente en la obra y a mantenerla así ocupada, lograrían mayor suma de bien. Tendrían más tiempo para estudiar y hacer visitas religiosas y evitarían también muchas causas de irritación. ¿Qué sucedería si los presidentes de las asociaciones misioneras siguieran dicho consejo? Pocos pastores perderemos empleo. El laico no debe culpar a los pastores no deben culpar al laico. Juntos
nos meteríamos en el problema. Nos metimos en el problema juntos. Necesitamos ¿qué? Resolverlo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema del que estamos hablando aquí? A manera de repaso. ¿En qué problema nos hemos metido? No hemos trabajado. Que hacemos todo por la iglesia, nos capacitamos a la iglesia espera que tú hagas todo, una sola persona. ¿Ok? Por años, ¿okay? De niña, yo veía al director de la misionera llamar a la iglesia, él solito, llamando a la iglesia. Llama, y poco venía. Pero muy pocas veces vi al mismo director de la misionera y a otros capacitar a la iglesia para hacer la obra misionera. Capacitarlo, enseñarle cómo hacerlo, cómo dar estudio bíblico, cómo dar los volantes, qué preguntas se hacen cuando tocas a la puerta, cómo saludan, todos estos detalles, muy pocas veces vi. Entonces, si perdemos la perspectiva de cómo hacerlo, pues entonces no sabemos cómo hacerlo, no te vas a atrever. Yo no sé hacer eso, pues no te atreves y dejas al pobre hombre solo. Pierdes tú la visión y la oportunidad de salir. Hay un ministerio muy importante y valioso que tiene la iglesia, como es el colportaje. Uno aprende cómo tocar una puerta. Sí. Cómo abrir, que le abran. Y así trabajó la iglesia primitiva. Y así trabajó la iglesia en América, en los 1900, colportando. Y se ganaban almas, y tú entrabas a los hogares, y tú presentabas los libros, y era una manera de crecer y de educarte. Ahora menguado porque tenemos temor de hacer este trabajo. ¿Okay? El primer paso es juntar a los laicos y pastores para discutir el problema y analizar la situación de cada iglesia. Cada iglesia tiene sus retos. Los laicos y los pastores se sientan, analizan el problema y comienzan a elaborar un plan para ¿qué? Concientizar a la iglesia, equipar a la iglesia, entrenar a la iglesia y moverse. Resultados del ministerio. ¿Cómo serían estas iglesias si se hubieran ajustado al ideal divino? Vamos a Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un estado nuevamente ¿qué? La palabra perfecto. A la madurez de la plenitud de Cristo. Tendríamos una iglesia unida y madura. La receta bíblica para alcanzar la unidad es mediante el empleo de los dones del pastorado para adiestrar y capacitar. Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Una iglesia bien preparada, una iglesia bien formada, una iglesia que estudia espiritual, no se deja engañar fácilmente. No pierde la visión, entrena a otros, los mueve y hablamos la verdad en amor y seguimos creciendo. Es una iglesia que crece. Es una iglesia que crece. Los miembros de nuestra iglesia parecen no estar firmes en la fe por las siguientes razones. No conocen la Biblia, son fácilmente conmovidos por falsas doctrinas, no han crecido porque no han trabajado. La práctica te lleva a la perfección. Tú trabajas, te haces un experto. Quizás un día te pusiste a hacer arroz con gandules y quemaste el arroz porque no sabías, pero en la medida que sigues practicando te queda el arroz riquísimo, ¿no? ¿Ves? Ya sabes la medida del agua, ya sabes el tiempo que va a hacer, ¿ves? Y así por el estilo. La práctica te lleva a la perfección. Pero si lo quemaste una vez y jamás vuelves a tratarlo, lo volverás a hacer. ¿Comerás arroz con gandules alguna vez? Nunca en tu vida, porque no lo vas a hacer. Porque tienes miedo si te quemó la primera vez. ¿Ves? Pues entonces lo mismo con la iglesia. No crecemos porque no estudiamos. Al no estudiar no comprendemos las verdades bíblicas. No comprendemos el mensaje de amor que hay en la palabra de Dios. Estudiamos
libros y nos parecen ridículas las cosas que suceden en la palabra de Dios. No las comprendemos, porque humanamente no tiene sentido, son ilógicas. Al hombre le parece locura la palabra de Dios, locura. Pero cuando el hombre y la mujer se arrodillan, el Espíritu Santo te lleva y comienzas a crecer espiritualmente. Y comienzas a llevar fruto y puedes llevar entonces el mensaje a otro lugar. Porque te pones a trabajar. De quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. ¿Ok? ¿Y qué es un ligamento? ¿Alguien aquí sabe de medicina? ¿Tiene algún background en salud? Ligamento, ¿Okay? Un ligamento sostiene los huesos. Diferentes. ¿Ves? Sostiene los huesos. Tu mano, ahí está el ejemplo de la mano de la muñeca. Tu mano tiene muchos huesos diferentes, unidos por ligamento, que de otra manera esos huesos no podrían tener ningún tipo de conexión. ¿Ves? Pero cada función, cada hueso tiene su función. ¿Ok? Hasta para llamar a tu hijo. Tiene su función. ¿Ves? Cada hueso. Y estamos hablando de la mano, sin hablar de otros, ¿verdad? De otros huesos más grandes. ¿Ves? Porque esto tenía mucho poder cuando yo era chiquita. Si mamá me hacía así, y yo sabía que yo tenía que ir derechito. Es la unión de dos o más huesos diferentes, de tal manera que puedan trabajar juntos, como si fueran uno. ¿Ok? Tu dedo tiene muchos huesos, tócate las coyunturas. Pero trabaja como un dedo, ¿verdad? El dedo índice. ¿Ves? El dedo índice trabaja, es uno, pero tiene muchos articulaciones. Resultados. Crecimiento numérico de la iglesia, crecimiento individual en madurez espiritual. Son los resultados de la unidad, de la capacitación, de la espiritualidad, del estudio de la palabra y del trabajo arduo dentro de la iglesia. ¿Ok? Comencemos ahora. La función del pastor, según Efesios 4, es ¿qué? Preparar. Perfeccionar a quienes. A los santos. Para su ministerio. Muy bien. Al pastor se le paga para adiestrar, enseñar, capacitarnos. Dedique el ministro más tiempo a ¿qué? A educar. ¿Qué hará? A predicar. La fuerza para resistir el mal se obtiene mediante él. El servicio agresivo. El servicio agresivo. Cuando te dicen hazlo intencionalmente, prepárate, planifica. ¿Ok? No es casualidad. Hay oportunidades que yo te las voy a presentar, pero tú vas a estar lista. Es cuando tú estás listo. Y de momento Dios te presenta una oportunidad, pero ya tú has estudiado. No buscaste intencionalmente esa oportunidad, Dios te la puso, pero estás listo, porque te preparaste. Pero hay otras ocasiones en las que agresivamente tienes que buscar. Tienes que traer a tus hijos, tienes que buscar a quien Dios te indique. Es un trabajo agresivo, intencional, preparado con organización. Con los 5 sentidos bien puestos se logra. Y siempre pensando en hacer lo mejor para Dios. Amén. El mejor remedio para la odisea es permitir que los pastores que adiestren e involucren. Ese es el remedio de la odisea. Ponerlos a trabajar. Te adiestran y te asignan un trabajo. ¿Ok? Ya no estamos sentados durmiéndonos en una esquina. ¿Ok? Adiestran a la iglesia en ministerios. La receta bíblica para alcanzar la unidad es mediante el empleo de los dones del pastorado para qué? Adiestrar y capacitar. Crecimiento numérico de la iglesia y crecimiento individual en madurez y espiritualidad son el resultado de la unidad. ¿Vieron los 3 resultados? La iglesia crece en números, la iglesia madura y la iglesia se estable espiritualmente. Hemos concluido 10 minutos antes de las 4:30. Les agradezco a todos por su apoyo. En 2 semanas vamos a estudiar un tema sumamente importante. Desde ya les pido que profundicen, porque a todos nos compete conocer el don del Espíritu Santo, cómo trabaja, a quién se le asigna, qué son los dones espirituales. En el capítulo 5, estos capítulos son cortos, y cómo identificarlos.
¿Cómo identificar los dones espirituales? 4, 5 y 6. 5 y 6. ¿Cantamos? ¿Ok? ¿Cantamos?